hablarle pues desde mi perspectiva. Yo le voy a hablar desde mi perspectiva, como soy electrofisiólogo, me enfoco más al tema del manejo de las alteraciones del ritmo cardíaco y hoy voy a hablarles sobre las arritmias ventriculares, ¿no? Vamos a profundizar un poco en el análisis de este tema que es bastante interesante. Voy a presentar mi pantalla, quiero que me confirme si lo están visualizando. A ver, regálenme un minuto, por favor. Sí se ve, doctora. Puede ponerlo en presentación. Lo tengo en modo Ya. presentación en este momento, ¿sí? ¿Lo alcanzan a visualizar? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Ujú. Genial, muchísimas gracias. Entonces hoy vamos a hablar sobre las arritmias ventriculares. Y bueno, ¿qué son las arritmias ventriculares? Son aquellas alteraciones del ritmo cardíaco normal que se originan justamente por debajo del nodo AB, por debajo del GIS, ¿no? Más allá del GIS, el sistema de conducción, el tejido miocárdico ventricular sano, las estructuras intracavitarias dentro de los ventrículos, como los músculos papilares, la banda moderadora o tejido enfermo con cicatriz. La- entonces, a ese nivel se pueden originar estas arritmias ventriculares, las cuales pueden tener diferentes formas de presentación, desde arritmias simples, no tan complejas como las extrasístoles ventriculares aisladas, ¿no? Taquicardias ventriculares no sostenidas, taquicardias ventriculares monomórficas, polimórficas o fibrilación ventricular. Entonces, miren ustedes, las extrasístoles ventriculares tienen un amplio espectro de presentación, ¿no? Que obviamente hoy vamos a tratar de explorar este tema. Entonces, cuando hablamos de arritmias ventriculares, nosotros, los médicos que evaluamos a estos pacientes, tenemos que analizar si este paciente tiene algún tipo de cardiopatía estructural o algún síndrome arrítmico hereditario. Entonces, nosotros evaluamos en todo paciente que nos llega a la consulta por este tipo de hallazgos electrocardiográficos como una extrasístole ventricular, una taquicardia ventricular no sostenida, sostenida, etcétera, determinamos en primer lugar la presencia o no de cardiopatía estructural. Para eso, evidentemente, en estos pacientes hacemos una serie de exámenes, un ecocardiograma, una angiotomografía de arterias coronarias, prueba de esfuerzo, resonancia magnética, lo que se requiera para determinar si la estructura cardíaca es normal o está alterada. Y también conocer un poco la historia, los antecedentes y hallazgos electrocardiográficos típicos que definan o descarten la presencia de canalopatías, como síndrome de Brugada, QT largo, QT corto, etcétera. Una vez que hemos hecho esta evaluación clínica y el paciente no tiene ninguna alteración en la estructura de su corazón, quiere decir que no tiene pues una secuela de infarto, una secuela de miocarditis, cardiopatía dilatada, hipertrófica, valvulopatía, posoperado de algo, pues si no tiene nada de eso, el corazón estructuralmente está intacto, pues evidentemente, y no hay ningún síndrome arrítmico hereditario, ninguna canalopatía, estamos frente a arritmias ventriculares idiopáticas. Y estas arritmias ventriculares idiopáticas, en su gran mayoría suelen ser arritmias focales, bueno, cuyo origen se encuentra localizado en un determinado punto del miocardio ventricular, ¿no? Como por ejemplo los tractos de salida, ¿no? Pero también pueden estar en estructuras focales como los músculos papilares, la banda moderadora, pero están en tejido sano, entre comillas, por supuesto. Tienen una alteración eléctrica, pero están en un foco, en un punto específico. ¿Ok? Ahí se encuentran pues estas arritmias. Estas, por ejemplo, estas tienen como mecanismo a la actividad desencadenada o los circuitos de microreentrada. Ese es el mecanismo que genera y explica por qué estos pacientes con un corazón estructuralmente sano, sin canalopatías, nos van a hacer arritmias ventriculares. Tienen en ese lugar, en los tractos de salida, en las cúspides coronarianas o en los músculos papilares, pues anormalidades, tejido miocárdico focal anormal o microreentradas que gatillan y generan estas arritmias a través de estos mecanismos fundamentalmente, actividad desencadenada o microreentradas. También hay mecanismos reentrantes, especialmente a nivel del sistema de conducción, a nivel de los fascículos, a nivel de las células de Purkinje, se pueden formar mecanismos de reentrada u automatismos anormales que pueden llevar justamente al desarrollo de estas arritmias ventriculares. Pero ¿qué pasa en el otro escenario? Si el paciente sí tiene cicatriz,
Si el paciente sí tiene una enfermedad en su corazón, si este paciente le ha dado un infarto y ha quedado pues una fibrosis, una zona necrótica, ¿correcto? O el paciente pues tiene enfermedades estructurales, como por ejemplo una cardiomipatía chagásica o una cardiomipatía hipertrófica, donde el miocardio ya no es sano, ya no es sano, sino ahora está embebido, lleno de cicatrices. Pues cuando eso ocurre, pues esta zona alrededor del miocardio ventricular es un lugar perfecto para que se formen los circuitos de reentrada. Y es por esa razón que en pacientes con cardiopatía estructural, ¿no? Y arritmia ventricular, el mecanismo de estas serán las reentradas, ¿ok? Y esto es importante entender. Y bajo esa perspectiva, vamos a hablar de las diferentes arritmias, ¿correcto? Ejemplo de ellos son las extrasístoles ventriculares, que pueden aparecer en dos escenarios, en pacientes con corazones sanos o pacientes con corazones enfermos. Estas extrasístoles ventriculares realmente son arritmias muy comunes. Si uno hace un holter, un monitoreo de 24 o 72 horas, va a empezar a encontrar un mayor número de personas con extrasístoles ventriculares. Y si son personas de mayor edad, estas arritmias las vamos a ver con mayor frecuencia. Y si el paciente tiene una cardiopatía estructural, correcto, como secuela de infarto u otra enfermedad, pues con mayor probabilidad vamos a ver la presencia de estas extrasístoles ventriculares. Y ahora vamos a enfocarnos en el análisis electrocardiográfico, que es lo que ustedes quieren hoy resaltar y conocer. Ustedes, estoy muy seguro de que en esta clase han analizado y han identificado la presencia de las extrasístoles. ¿Qué son las extrasístoles? Son latidos que interrumpen el latido normal del paciente. Miren en la gráfica B, yo tengo una onda P, un PR, un QRS, un ST y una onda T. Y luego nuevamente se repite el ciclo, una onda P, un PR, un QRS y una onda T. Y abruptamente este ciclo es interrumpido por un latido anormal. Veo una onda P, pero con otra morfología, que se sigue de un QRS y un segmento ST y una onda T. Esto es una extrasístole auricular. Pero podemos tener otros escenarios. Miren ustedes, una onda P, un QRS, una onda T, un latido normal, segundo latido normal, P, QRS y una onda T, y aquí se mete un latido normal, un latido que tiene las características de tener un QRS ancho y además este QRS ancho no se precede de una onda P, a diferencia de esta extrasístole auricular, que sí se precede de una onda P. Entonces, aquel latido extrasistólico QRS ancho que no se precede de una onda P es una extrasístole ventricular. Y ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Una extrasístole ventricular, ¿por qué se caracteriza? Por ser un latido extrasistólico que se adelanta al latido normal, caracterizado por ser o tener un QRS ancho más de 120 milisegundos, en donde existe una alternancia o una discordancia entre entre la despolarización y la repolarización, para un lado el QRS y para otro lado el segmento ST onda T, no se precede de onda P este latido extrasistólico, y eso es lo que define una extrasístole ventricular. Entonces, la extrasístole ventricular es un latido que se origina en el ventrículo, abajo en la masa ventricular, en cualquier parte, en los tractos de salida, septum, lo que sea. Ese latido que despolariza el ventrículo, ¿ok? También puede viajar retrógradamente a la aurícula. Si el nodo AB tiene la capacidad de conducir esta actividad eléctrica ventricular a la aurícula, lo va a hacer. Y si no puede, pues simplemente la extrasístole ventricular quedará ahí, no se propagará a la aurícula. Miren en este latido, yo veo una extrasístole ventricular, patrón de QRS ancho, muy bien, un QRS con una polaridad positiva y una despolarización positiva y una repolarización negativa. Y miren ustedes, aquí yo veo una muesca y esta muesca justamente representa la P retrógrada, que confirma y recontraconfirma que este latido extrasistólico corresponde a una extrasístole ventricular. Y así vamos a ir analizando, muchachos. Miren este electrocardiograma. ¿Qué estamos viendo aquí? Veo yo, pues, en este latido, en este dedo largo. Primero, pues a ustedes les han enseñado que tienen que identificar y definir bien si el electrocardiograma está bien tomado o no. Para eso ven ustedes D1, para eso ven B6, siguen la misma polaridad. Para eso ven D2, D3,
no están isoeléctricas, perfecto, ABR negativo, todo calza, está bien tomado. Muy bien, yo veo acá una onda P, un QRS, un ST y una onda T alterada, ¿sí? Y después se sigue de un complejo QRS ancho, ¿ok? Este complejo QRS ancho lo voy a agrandar para que ustedes lo vean. ¿Qué características tiene? Miren ustedes, una onda P, un QRS y una onda T. Este es un latido normal. Y luego aparece este QRS ancho. Este QRS ancho que se adelanta, ¿no? Al latido normal. Este QRS ancho no se precede de una onda P. Este QRS ancho más bien tiene una polaridad de despolarización positiva y una polaridad de repolarización negativa. Y adicionalmente hay una muesca después del QRS, que es la P retrógrada. Esta es una extrasístole ventricular. Entonces, yo veo un latido normal, bueno, en ritmo sinusal, podemos decir, seguido de una extrasístole ventricular. Y este patrón se repite, miren ustedes aquí, onda PQRS, latido normal, y una extrasístole ventricular con su P retrógrada. Latido normal, extrasístole ventricular. Y como ustedes pueden analizar y ver, este patrón se repite. Ritmo normal, extrasístole ventricular. Ritmo normal, extrasístole ventricular. Y así se repite este patrón. Este patrón tiene un nombre. Se llama bigeminismo ventricular. Y aquí lo pueden ver con mayor claridad. Vemos un electrocardiograma de un paciente que está en ritmo sinusal, onda P, QRS, onda T. Muy bien, pero este latido normal se sigue de este otro latido ancho, grande, ¿no? Con polaridades discordantes de despolarización y repolarización, y este latido ancho no le precede ninguna onda P. Por lo tanto, este es una extrasístole ventricular. Mi análisis para diferenciar una extrasístole ventricular de una supraventricular no es el ancho del QRS. ¿Por qué? Porque yo puedo tener extrasístoles auriculares con aberrancia que van a tener QRS ancho. Lo importante para diferenciar una extrasístole ventricular de una supraventricular es la ausencia de onda P que preceda al QRS. ¿Ok? Eso es característico de una extrasístole ventricular. Onda P que preceda al QRS, ausencia de onda P que preceda al QRS. Puede haber onda P, sí, pero una onda P retrógrada después del QRS, pegadito a este, ¿no? QRS ancho y polaridades invertidas. Pero además, veo que acá hay un patrón que se repite. Ritmo normal, extrasístole ventricular. Normal, extrasístole ventricular. ¿Cómo se llama esto? Esto tiene un nombre. Se llama bigeminismo ventricular. ¿Por qué? Porque en cada ciclo tengo dos latidos, uno normal y otro anormal. ¿Ok? Miren acá. Acá yo estoy viendo lo siguiente. Veo un latido normal, onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T y ¡pum! Se mete aquí. Se mete acá un latido ancho, ¿ok? Y vamos a analizarlo. Si pues es un QRS ancho, tiene más de 120 milisegundos. Este QRS ancho, esta extrasístole QRS ancho, ¿está precedida de onda P? Pues no parece, no veo ninguna onda P. Correcto. Veo un complejo QRS ancho cuya despolarización tiene una polaridad opuesta a la repolarización. Aparenta haber una muesca acá, no estoy seguro, pero estoy seguro que no hay una onda P que precede a este QRS ancho. Por lo tanto, esto es una extrasístole ventricular, en donde acá hay otro patrón. ¿Cuál es ese otro patrón? Dos latidos normales y una extrasístole. Se repite, dos normales, una extrasístole. Se repite, dos normales, una extrasístole. ¿Cómo se llama esto? Trigeminismo ventricular. Dos normales y una extrasístole. ¿Ok? Muy bien. Ahora los invito a ustedes a que me ayuden a interpretar este electrocardiograma. Este es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Paciente con historia de disnea y palpitaciones. ¿Ok? Se le toma un electrocardiograma y observamos el siguiente patrón. ¿Qué estamos viendo? Bueno, vemos que en el electrocardiograma, en D2, correcto, veo una onda P, un QRS y una onda T. Muy bien, este es el latido normal. ¿Ok? Este latido normal se sigue de un latido QRS ancho, que no precede que yo vea, si quieren aumentamos el zoom para que me crean, no veo que a este latido QRS ancho no le precede una onda P, ¿correcto? Y es QRS ancho, polaridades opuestas, me hace pensar que esta es una extrasístole ventricular.
Y lo es. Entonces, tengo un latido normal, ¿no? Que está en ritmo sinusal. ¿Cómo sé que está en ritmo sinusal? Porque la P es positiva en 2 y negativa en ABR, ¿correcto? Está en ritmo sinusal, pero este ritmo sinusal es interrumpido por una extrasístole ventricular. Y este patrón se repite así: ritmo sinusal, extrasístole ventricular; latido normal, extrasístole ventricular; ritmo sinusal, extrasístole ventricular. Acá hay un patrón. ¿Y cómo se llama este patrón, muchachos? Bigeminismo ventricular. ¿Ok? Luego avanzamos en el análisis, pues, de las arritmias ventriculares. Y podemos encontrar así extrasístoles esporádicas, aisladas, que de casualidad caen en un electrocardiograma, un latido. Podemos ver extrasístoles ventriculares que se repiten de manera casi constante. Pero podemos ver ahora estos latidos, miren ustedes. Ya no una extrasístole, ya no un latido aislado, ya no bigeminado ni trigeminado, no, sino ahora empiezo a ver extrasístoles o latidos ventriculares, ¿no? Que están pegados. Un latido ventricular se continúa de otro latido ventricular. Esto se conoce como dupleta ventricular. Analicemos, miren ustedes, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en este electrocardiograma? Acá yo veo al paciente que está en ritmo sinusal, una onda P, un QRS. ¿Qué les parece este electrocardiograma? A ver, me encantaría que alguien comente, que dé su opinión. ¿Qué les parece? ¿Es ventricular o no? ¿Hay comentarios? Este electro es muy, muy bonito. Si alguien quiere comentar, hable, por favor, ¿ah? Si no, yo mismo hablo. Miren, este latido bueno, casi extrasistólico, ¿no? Tiene un patrón de complejo QRS ancho, con una polaridad hacia arriba de la despolarización y negativa en la repolarización. ¿Qué le parece? ¿Extrasístole ventricular? ¿Sí o no? Pues no. ¿Por qué? Porque precediendo este QRS, ¿qué cosa encuentro? Una onda P. Por lo tanto, este puede ser, o un latido de fusión podría ser, ¿sí? ¿No? En el cual, pues, este ritmo sinusal, correcto, que estaba viniendo, que estaba queriendo despolarizarse, se fusionó con un extrasístole ventricular que quería aparecer. Y eso es lo que estoy viendo yo aquí. Un latido de fusión. Se pegó el ritmo sinusal con un extrasístole ventricular que el paciente estaba presentando. Pero bueno, más adelante, ¿qué veo yo aquí? Ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo sinusal, y veo dos latidos con patrón de complejo QRS ancho, no precedido de onda P. Este es un foco ventricular, un extrasístole ventricular, pero acá hay otra. Esto ya no se llama extrasístole, se conoce como dupleta. Cuando dos latidos ventriculares están pegados o consecutivos, se conoce como dupleta ventricular. Pero miren lo que pasa en este paciente. Está en ritmo sinusal, acá hay una P, un QRS y una onda T. Se repite el ritmo sinusal, se repite el ritmo sinusal y ¡prum! Miren lo que está pasando aquí. Apareció un latido ventricular, no hay onda P, QRS ancho, otro latido ventricular, otro latido ventricular, otro. Carambas. Entonces, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 9 latidos ventriculares consecutivos. Cuando tenemos 3 o más latidos ventriculares consecutivos, eso ya tiene otro nombre, se llama taquicardia ventricular, ¿correcto? Y esta taquicardia ventricular, si es que obviamente se encuentra más de 100 latidos, eso es la condición, 3 o más latidos consecutivos con una frecuencia mayor a 100 o 120, se llama taquicardia ventricular. Y estas taquicardias ventriculares pueden ser no sostenidas cuando duran menos de 30 segundos, como este caso. Acá más o menos habrán 3 segundos, más o menos. O taquicardias ventriculares sostenidas, ya cuando estas empiezan a durar más de 30 segundos. ¿Ok? Miren ustedes lo interesante. Las taquicardias ventriculares tienen los latidos ventriculares son muy semejantes, tienen una misma morfología. ¿Ok? Como este caso. Acá estamos en un paciente, ¿ok? En cuyo ventrículo derecho, en el miocardio ventricular derecho, existe un foco que genera latidos ventriculares consecutivos, ¿ok? Esto se conoce como taquicardia ventricular porque hay más de 3 latidos. Si este ritmo en taquicardia ventricular, porque va a una frecuencia mayor de 100, dura más de 30 segundos, se llama taquicardia ventricular sostenida. Y adicionalmente, como tiene una sola morfología,
se conoce como taquicardias ventriculares monomórficas. ¿Ok? Entonces, esto es el concepto de una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, aquella que tiene una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto y que dura por más de 30 segundos si queremos hablar de una taquicardia ventricular monomórfica sostenida. ¿Y esta por qué se caracteriza? ¿Qué características electrocardiográficas tiene una taquicardia ventricular monomórfica sostenida? Suelen ser taquicardias regulares y tener un QRS ancho. Entonces, pero algo más, porque también seguro ustedes en su clase de taquicardias supraventriculares han visto que hay taquicardias supraventriculares que tienen QRS ancho y RR regular. ¿Qué otra cosa entonces diferencia a mi taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia? Entonces aparecen otros elementos y aquí están los siguientes elementos. ¿Cuáles son esos elementos? La disociación BA. Van a haber más latidos ventriculares que latidos auriculares. Como la taquicardia se origina en el ventrículo puede ir a 150 latidos, ¿ok? Y estos latidos pueden conducirse retrógradamente a las aurículas, como que no. Bueno, si no se conducen, las aurículas irán a su propio ritmo, a 70, 80 y a 90. Las taquicardias ventriculares entonces tienen disociación ventrículo auricular, pero lo que va más rápido es el ventrículo en comparación a la aurícula. También podemos encontrar latidos de fusión o latidos de captura. Quiere decir que mientras el paciente está en ritmo de taquicardia ventricular, un ritmo sinusal que despolariza la aurícula puede meterse al sistema de conducción y combinarse con uno de estos latidos. Eso solamente ocurre en taquicardias ventriculares, los latidos de fusión o latidos de captura. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un paciente con una taquicardia QRS ancho regular y observo, identifico que en esa taquicardia regular existen estos hallazgos, como la disociación BA, veo más QRS que aurículas, veo latidos de fusión o de captura. Esto ya tiene diagnóstico y se conoce como taquicardia ventricular. ¿Ok? Pero en algunas ocasiones, chicos, no van a ver ustedes eso. No se va a ver la disociación BA, no se va a ver latidos de fusión y captura. Entonces ahí sí estamos en problemas. ¿Ok? ¿Cómo identifico un latido de fusión o de captura? Miren ustedes. Básicamente, si el paciente está con una determinada taquicardia, imagínense, está con una taquicardia, miren acá, en B y en C. Miren ustedes, el QRS está aquí en una sola morfología, ¿correcto? Y abruptamente cambia de forma. ¿Se dan cuenta? El QRS cambió de forma, pero después sigue latiendo como si no hubiera pasado nada. Miren ustedes, el QRS ancho, regular, cambia de forma, pero después sigue latiendo como si no pasara nada. Estos son los famosos latidos de fusión o de captura, ¿ok? Que nos permite rápidamente decir, esta taquicardia QRS ancho es una taquicardia ventricular y no hay más problemas. Pero en algunas ocasiones esto no lo vamos a ver. Vamos a ver una taquicardia QRS ancho regular, así, sin cambios en la forma, en la morfología del QRS en una sola derivación, por supuesto, ¿no? Si eso ocurre, si yo no puedo identificar justamente ninguno de estos hallazgos característicos de taquicardia ventricular, pues me veo obligado a aplicar justamente los algoritmos que me permitan diferenciar taquicardia ventricular de taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Ok? Entonces, yo los invito a analizar. Miren ustedes, este es el ejemplo de un paciente de 42 años que acude a emergencia porque hace 3 horas está sintiendo que el corazón le palpita. Y dado que esto no para y está sintiendo mareos y sensación de desvanecimiento, acude a emergencia. Y entonces en emergencia se le toma un electrocardiograma al paciente. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ¿qué estamos viendo en este electrocardiograma? ¿El paciente está en ritmo normal? Evidentemente no. Ustedes en su clase, cuando ustedes han aprendido a calcular la frecuencia cardíaca, se dan cuenta que el paciente está taquicárdico, ¿no? Está a una frecuencia de aproximadamente 180, 170, 175 latidos por minuto. Estamos frente a una taquicardia. Y esta taquicardia es taquicardia sinusal, quiere decir que todo QRS se precede de una onda P, para nada, pues no hay onda P. Entonces, estoy frente a un paciente con taquicardia, ¿correcto? Con una taquicardia, pero además, ¿qué cosa me sirve a mí para poder identificar esta taquicardia?
el ancho del QRS. ¿Y cómo está el QRS en este paciente? ¿Está estrecho o está ancho? Evidentemente está ancho, está más o menos a 130 milisegundos. Entonces, nosotros nos encontramos frente a una taquicardia QRS ancho regular. Cuando yo tengo un paciente con una taquicardia QRS ancho regular, yo tengo dos posibles diagnósticos, o una taquicardia ventricular como primer diagnóstico, o una taquicardia supraventricular con aberrancia. Este patrón es patrón de bloqueo de rama derecha. Muy bien. ¿Qué les expliqué? Que de frente se vayan a los algoritmos de Brugada, Berekei, Pava para complicarse la vida. No, yo les enseñé cosas muy concretas. Les dije, en el análisis de una derivación, una sola, elijan la derivación larga que tienen acá frente a ustedes. Analicen la morfología del QRS. Y si la morfología del QRS tiene un cambio y la taquicardia continúa como si no pasara nada, correcto, estamos frente evidentemente a una taquicardia ventricular. Y si no es así, toca pues aplicar algoritmos, no buscar disociación AB. Entonces, nos ponemos a trabajar. ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿Cómo está este latido? ¿Ok? Acá veo un latido, pues acá veo un QRS, una R, una S, luego sube, se ensancha y un piquito, ¿correcto? Esto se repite idénticamente aquí. Y miren aquí, ¿qué pasa? No se repite, ¿no? Miren acá, acá se ve una R, una S, un piquito y una cosita extraña acá, ¿ok? ¿Y qué pasa aquí? No se repite. Entonces yo veo que aquí el QRS está diferente en comparación a estos otros QRS. ¿Qué está pasando con el QRS? ¿Qué estamos teniendo acá? Latidos de captura, ¿ok? Hay latidos de captura. Entonces, estos latidos de captura están generando cambios en la morfología del QRS. Entonces, sin aplicar ningún algoritmo, esto es una taquicardia ventricular, ¿ok? Y así concluyo de que estamos frente a una taquicardia ventricular. También miren ustedes, aquí tengo un paciente con una taquicardia QRS ancho regular, ¿correcto? QRS ancho regular. Muy bien. Y que en estos latidos, miren ustedes, taquicardia QRS ancho regular y miren este QRS. ¿Es igual a los que están precediéndolo? Para nada, se estrechó. Este es un latido de fusión, ¿no? Acá, miren, el QR se cambió totalmente de forma, pero la taquicardia sigue como si no pasara nada. Latidos de captura. Y se acabó. Pero les dije, hay veces no encontramos latidos de fusión, no encontramos latidos de captura, no encontramos disociación. Ahí, para poder diferenciar esta taquicardia QRS ancho, toca aplicar los algoritmos de Brugada, Berekei, Pava y Wellens, que de seguro ustedes ya lo conocen muy bien en la clase de diagnóstico diferencial de taquicardia QRS ancho. ¿Ok? Bueno, entonces, apliquemos un poquito este concepto. ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a un bloqueo, una pausa, ritmo normal, EKG mal tomado. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que en este electrocardiograma hay complejos QRS anchos que están bastante pegados. Obviamente estábamos frente a una taquicardia, ¿correcto? Más o menos a unos 180 latidos por minuto. Y el ancho del QRS, que es lo que siempre deben ustedes preguntarse después de que definan que hay taquicardia, ¿no? Definan el ancho del QRS. Es una taquicardia QRS ancho que evidentemente no es sinusal. Entonces, aquí toca diferenciar taquicardia ventricular de taquicardia supraventricular. ¿Ok? Entonces, le dijimos, pues ustedes, antes de buscar algoritmos, busquen fusión o captura. ¿Y qué significa eso? Ver si en alguno de los latidos el ancho del QRS cambia de morfología. Pero claro, el QRS cambia de morfología en algunos de los latidos y nada, idéntico, no cambia. Si ustedes analizan, todo se ve igualito. Ah, entonces voy a buscar disociación. Bueno, acá encuentro una onda P, acá otra onda P, acá otra onda P, acá otra onda P. Ujú. Y miren ustedes, yo lo voy a poner grandecito, ¿ah? Para que vean. Esta muesquita que ven acá, después del QRS, se ve una muesquita, otra muesquita, otra muesquita, otra muesquita. Esa muesquita, ¿correcto? Aquí también se repite.
Aquí también se repite, correcto, pero en otros latidos también se repite. Entonces, carambas, esa disociación que pensaba encontrar no hay, porque yo veo que hay como una muesquita después de cada complejo QRS. ¿Qué hago aquí? Toca aplicar los algoritmos, ¿ok? Y el primer algoritmo que pues, ustedes pueden aplicar, el que quieran, pueden empezar con Brugada. ¿Qué me dice Brugada? Muy bien, ausencia de RS en precordiales. Si hay ausencia de RS en precordiales, es una taquicardia ventricular. Y miren ustedes, acá en las precordiales, el QRS es negativo en B1, negativo en B2, negativo en B3, negativo en B4, negativo en B5, negativo en B6. No hay RS en precordiales. Entonces, por Brugada, esto es una taquicardia ventricular. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo analizamos, ¿no? En algunas ocasiones sí necesitamos de los algoritmos, acá nos sirvió el algoritmo. Muy bien, entonces las taquicardias ventriculares pueden ser monomórficas, ¿no? ¿Qué significa eso? Taquicardia, QRS ancho regular, en donde la morfología es idéntica en cada uno de los latidos, ¿ok? Acá excluimos las capturas o fusiones, ¿no? Para este análisis. Las teles polimórficas sí son totalmente diferentes, miren ustedes. Cada latido cambia, cada latido es diferente. Es una taquicardia QRS ancho, correcto, pero cada latido cambia, incluso ni siquiera es regular, ¿no? Y esto es el clásico, pues, este hallazgo de una taquicardia polimórfica, conocido también como torcida de puntas, en donde la amplitud del QRS, miren ustedes, se va acortando a tal punto que se hace mínimo y luego empieza nuevamente a recuperar su amplitud. Torcida de puntas, ¿no? Asociado a hipocalemia y hipopagnesemia. En algunas ocasiones, las taquicardias ventriculares, correcto, todos estos son latidos, ¿no? De taquicardia, solamente que tiene dos formas, mira, uno para arriba y otro para abajo. Se llaman taquicardias ventriculares bidireccionales, ¿ok? Dos formas de QRS, uno hacia arriba y otro hacia abajo, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Se llaman TEBES bidireccionales y está asociado a intoxicación por digoxina o a las taquicardias polimórficas catecolaminérgicas, que es un tipo de canalopatía. ¿Ok? Y bueno, acá está la torcida de puntas, ¿no? La torcida de puntas es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica, en donde el QRS va cambiando en su polaridad, ¿correcto? Se va haciendo cada vez más pequeñito, pequeñito, pequeñito y luego nuevamente se empieza a agrandar, 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 agrandar. Básicamente se entiende de que esta es una Taigar en donde el eje va cambiando de dirección. Y al ir cambiando de dirección, va a ir rotando, va a llegar un momento en el cual pues, el eje se pone casi perpendicular al vector que lo analiza y ahí es más positivo. Y en algún momento el eje se hace perpendicular. En ese mismo ciclo, en esa misma secuencia, en ese momento, pues la amplitud del QRS se hará extremadamente pequeño. ¿Ok? Este tipo de patologías lo encontramos en pacientes con síndrome de QT largo, en pacientes con trastornos hidroelectrolíticos como hipomagnesemia y hipocalemia. Y obviamente, pues el tratamiento de estos pacientes es básicamente pasar magnesio, ¿no? Sulfato de magnesio para tratar este problema a la brevedad. En algunos pacientes, esta taquicardia puede ser extremadamente rápida, estar a 280, 300 latidos por minuto, ¿no? Pero mantiene un cierto grado de morfología. Pareciera ser de una sola morfología, pero está extremadamente rápido. Se conoce como flutter ventricular. Y en otros momentos, este ritmo ventricular puede estar caóticamente desordenado, ¿correcto? Extremadamente desordenado con amplitud casi pequeñísima. En este caso, el ventrículo ya está fibrilando, el ventrículo ya no se contrae, el paciente ya está en paro. Incluso el flúter ventricular es un predecesor de una fibrilación ventricular. Pocos segundos después de un flúter ventricular, estos pacientes pasan a fibrilación ventricular, ya estamos en una parada cardíaca y evidentemente en ese contexto de parada cardíaca, pues no van a estar ustedes tomando el electrocardiograma de la fibrilación ventricular, analizando qué es, ¿no? Inmediatamente el paciente está en parada cardíaca, maniobra de reanimación cardiopulmonar, desfibrilador, ¿no? Sacar al paciente rápido, como están ustedes pudiendo ver acá, el paciente está en taquicardia ventricular monomórfica, hemodinámicamente es inestable. Acá está el doctor con algunos alumnos de pregrado que lo están acompañando en este día y
pues con el desfibrilador sacan al paciente y lo llevan pues al ritmo sinusal. En estos contextos de parada cardíaca, como ustedes ya saben, hay que identificar causas reversibles tratables para poder ayudar a este paciente, ¿no? Y obviamente este es un ejemplo, miren ustedes, una morfología caótica, desordenada. Y como miren ustedes, el paciente que está aparentemente parece un flúter ventricular, como después se hace una onda fina, fibrila. Pocos segundos después, taquicardia ventricular polimórfica, pareciera un flúter ventricular en D1, pero miren ustedes cómo después pasa a fibrilación ventricular, como les comenté. El paciente acá está en fibrilación ventricular. Miren ustedes, y la única manera de sacarlo es con una cardioversión, no, con una desfibrilación. El desfibrilador tiene que estar en modo asincrónico para las fibrilaciones ventriculares y administrar una descarga de 200 joules en bifásico. Si el paciente está en taquicardia ventricular monomórfica, como este caso, ¿ok? Sí lo tienen que hacer ustedes. Miren acá, ven, no, no, ven el QRS ancho regular. En este caso estamos frente a una taquicardia ventricular. Ahí sí podemos hacerlo activando ¿cómo se llama? Activando la sincronización de la descarga. Pero el paciente en fibrilación ventricular, ojo, no activen la sincronización, se hace en modo asincrónico, ¿ok? Y de esta manera, acá están todas las formas de fibrilaciones ventriculares, finas, anchas, estas que parece o no parece, ¿no? Finalmente se convierte en fibrilación, pero está en paro, hay que sacarlo rápido para poder salvar la vida del paciente. Y no puedes estar haciendo esto. Miren, le han tomado el electrocardiograma de 12 derivaciones a un paciente que está fibrilando. Todavía le decían, señor, no se mueva, está convulsionando el señor, y en vez de eso tienen que, no, pues, ver en el monitor que está el paciente en parada cardíaca. El diagnóstico de paro cardíaco es clínico, ¿ok? Inmediatamente descargar y no estar tomando electrocardiogramas de 12 derivaciones. Y bueno, con eso termino mi charla. Espero les haya sido clara, espero que haya sido productiva para ustedes. Y estoy atento pues a atender a cualquier pregunta o duda que tengan sobre este tema. Bastante pesado, pero he tratado de hacerlo lo más sencillo posible para ustedes para que le saquen el jugo correspondiente. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Duda, idea? ¿Está alguien ahí, por favor? Mm, Gracias, doctor. Muchas gracias por la clase. Chicos, si tienen dudas, pueden encender su micro. Si tienen preguntas, están escribiendo por el chat, doctor, algunos. No sé si puede ver Sí, el ya, chat. perfecto. Sí, bueno, no, no lo veo, Ya. pero si me puedes leer, excelente. No, Ok. atento a cualquier duda, pregunta que tengan sobre arritmias ventriculares. ¿Ok? Y atento también a cuando Martín me diga, pues para darle. Supongo que ya les has comentado a tus compañeros, ¿no, Martín? Sí, doctor. Sí, les he comentado que, bueno, el doctor va a tener un curso intensivo de lectura de EKG, de electrofisiología, chicos. Les he comentado que vamos a tener ahora un sorteo de 3 becas para los chicos que están en la modalidad premium. Si podría Ya. comentarnos, doctor, acerca del curso, genial. No, pues al contrario, yo estoy muy contento que sigan organizando esta clase de cursos, porque son la base, ¿no? De entendimiento del electrocardiograma básico, que les a todos ustedes, ¿no? Ustedes como médicos generales en su primera etapa necesitan tener estos conocimientos para que sepan cómo abordar determinadas circunstancias, tanto en su internado, SERUNS o sus primeros años de residencia. Pero adicionalmente, pues estamos justamente bajo este enfoque desarrollando un curso de electrocardiografía, integrando los conocimientos básicos que están adquiriendo en este curso para poder llevarlos al otro paso, que es justamente entender la electrocardiografía en un sentido ya más completo, más complejo, pero siempre siguiendo los cimientos, ¿no? De la electrocardiografía básica que están aprendiendo en este curso tan importante para todos ustedes. Es por eso que nosotros estamos desarrollando este viernes 27 y este sábado 28 el primer curso de electrocardiografía y taller de electrocardiografía básico y avanzado que está dirigido a todos ustedes, ¿ah? Vamos a enfocar a estudiantes, vamos a enfocarlo también a médicos, a residentes, a cardiólogos, pero integrando los conceptos básicos, ¿no? Del entendimiento de la electrocardiografía desde la toma del electrocardiograma
desde la interpretación de un electrocardiograma normal y también la interpretación de ya de patologías complejas, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre arritmias cardíacas, que es nuestra área. Vamos a ser dos profesores electrofisiólogos los que vamos a dar este curso y están invitados. Están invitados y por esa razón justamente con Martín y con todo el equipo organizador hemos visto pues pertinente también hacerlos partícipes a través de 3 becas que le hemos hecho llegar pues al comité organizador para que lo puedan sortear con todos ustedes y los ganadores pues disfruten de este curso también que va a ser de 2 días intensos y a los que no pues están invitados a inscribirse y participar en este curso que ya estamos a puerta de este evento que va a ser el viernes y el sábado, full day. Ahí van a tener todo, todo, van a tener sus materiales, todo para poder trabajar. También van a ver pues una zona de coffee break, va a haber almuerzo o box lunch para que pues estén ustedes enfocados en la parte eléctrica del corazón y saquen el jugo máximo de este curso con los profesores que tenemos una amplia experiencia en este tema, ¿no? Así es. Bueno, Martín, no sé si es que ya aparecieron preguntas o ya podemos ir viendo. Sí, doctor, había una pregunta, ¿no? Eh, mencionaba entonces a ver, dice, bueno, hay alguien que tiene la duda, dice si el flúter ventricular forma parte de una taquicardia polimórfica. Justamente la característica del flúter ventricular es eso, ¿no? O sea, el flúter ventricular es una taquicardia ventricular extremadamente rápida. Va a 310, 280 latidos por minuto y suele mantener una morfología única, es monomórfico. Flúter ventricular es monomórfico, una sola forma, pero va extremadamente rápido, a tal nivel de velocidad que obviamente eso inestabiliza al paciente hemodinámicamente. Y esta inestabilidad hemodinámica en un menor tiempo, un corto tiempo, minutos, segundos incluso, va a llevar al paciente a una fibrilación ventricular. Entonces, el flúter ventricular es totalmente diferente a una taquicardia ventricular monomórfica. La taquicardia ventricular polimórfica, lo comentamos, una taquicardia con QRS que cambian su morfología, incluso latido a latido, incluso se hacen hasta irregulares, ¿no? ¿No? Ya luego viene la fibrilación ventricular, donde ya la actividad eléctrica del ventrículo se paró, ¿no? El ventrículo está como una bolsa de hormigas ahí moviéndose así, ¿no? Y obviamente son ondas finas, pequeñas, y el paciente está en paro. El flúter ventricular es un predecesor de la fibrilación ventricular. Las taquicardias ventriculares polimórficas, en algunas ocasiones, si son muy sostenidas y extremadamente rápidos, también son predecesores de una fibrilación ventricular. Bien, doctor, hay otra pregunta. Alguien nos pregunta por el tratamiento de la fibrilación ventricular, si sería desfibrilar a 200 joules. Ya respondió. La fibrilación ventricular es un tipo de paro cardíaco. ¿Recuerdan ustedes los tipos de paro cardíaco? Hay paradas cardíacas con ritmo no desfibrilable y paradas cardíacas con tipo desfibrilable. Entonces, dentro de las paradas cardíacas, como para repasar, de ritmo no desfibrilable, ¿cuáles son? La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? Estos pacientes donde están en paro, pero yo pongo las palas y no hay nada que desfibrilar, pues hay que seguir masajeando. Y las otras, paradas cardíacas con ritmo desfibrilable. Ahí está la taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica, ¿correcto? Ahí tenemos que cardiovertir al paciente porque está en taquicardia ventricular. Bueno, o desfibrilar porque está en paro, al final de cuentas, ¿no? Y lo otro es la fibrilación ventricular. Es un tipo de parada cardíaca, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. No sé si es que me dejo entender. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento de una fibrilación ventricular? Reanimación cardiopulmonar. Esa es la respuesta. Y la reanimación cardiopulmonar, ¿qué requiere? Masaje y desfibrilación. ¿Ok? Bien, doctor, y una última pregunta que nos Las hacen que llegar quieras, es, porque una última. sí, eh, es la última que tenemos, no sé si hay más preguntas. A ver, Anima, nos anima a tus dice compañeros. el ritmo idioventricular
acelerado es parte de las taquicardias ventriculares. Bueno, el ritmo idioventricular es un tipo de alteraciones de ritmo cardíaco. Y justamente ahí acabas de decir, ¿la pregunta cuál fue? Si este ritmo idioventricular es parte de las taquicardias ventriculares. No lo es. ¿Por qué? El concepto, recuerdan que yo les hablé cuando les dije, ¿cuál es la definición de taquicardia ventricular? Es aquella en la cual existen tres o más latidos ventriculares que van a una frecuencia mayor de 100 o 120 latidos por minuto. Entonces, ¿qué es el ritmo idioventricular? El ritmo idioventricular es aquel en el cual estamos hablando que existe un ritmo que nace en el mismo ventrículo. Y el ritmo idioventricular está normalmente a una frecuencia de 40, 30 latidos por minuto. Entonces, el ritmo idioventricular suele ser un ritmo de escape ventricular, ¿correcto? Que aparece más bien en los bloqueos AB. Si el paciente está bloqueado, un bloqueo AB, ¿qué hace el corazón? ¿Se para? No, aparece un ritmo idioventricular que salva al paciente. 30 latidos, ¿ok? Pero también existen otros ritmos idioventriculares que están acelerados. RIVA, en otra palabra, se llama así. En donde ese ritmo idioventricular, que normalmente debe estar en 30, no, está en 80, 90. Entonces, el ritmo idioventricular acelerado es aquel que está a una frecuencia mayor de 40 y menos de 100 o 120. Ese es el espacio que le alcanza el ritmo idioventricular. Y lo vemos en pacientes postinfarto que fueron revascularizados. Y no requieren tratamiento porque son expresión de revascularización miocárdica, ¿no? De un automatismo anormal producto de la ruptura de la isquemia aguda que estaba teniendo el paciente. Entonces, el ritmo idioventricular tiene una frecuencia menor a la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular va a frecuencias mayores de 100, 120. El ritmo idioventricular va a frecuencias por encima, bueno, va a frecuencias de 30 a 40, pero cuando este es un ritmo idioventricular acelerado, está por encima de lo normal, que es 50, 60, 80, 100, 110 ritmo idioventricular acelerado. ¿Ok? Espero que quede clara la diferencia. Ujú. Bien, doctor. Hay otra Ambos tienen la pregunta. misma morfología, perdóname, ambos tienen la misma Sí. morfología, tienen QRS ancho, tienen disociación AB, pero la frecuencia es más lenta. Ujú. Nos dice si podría nombrar situaciones en las que se dé una taquicardia ventricular polimórfica. Uy, muchísimas, muchísimas, muchísimas. La más común, la torcida de punta. ¿Ok? La torcida de Ujú. punta es la más común. ¿Ok? ¿Y esto por qué se causa? ¿Por qué se genera? Por múltiples factores, especialmente en pacientes que tienen el QT largo. ¿No? Recuerdan en la época del COVID cuando se daban medicamentos, ¿no? Que prolongaban el QT, la quinidina y todo eso, ¿no? Hacían que los pacientes estén propensos a hacer justamente taquicardias ventriculares polimórficas, que pueden ser letales. Pacientes que tienen canalopatías o enfermedades genéticas, como el síndrome de QT largo, predispone a hacer justamente taquicardias polimórficas. Eh, a ver, pacientes con trastornos hidroelectrolíticos, hipocalemia, hipomagnesemia, también nos pueden hacer torcida de puntas. O también escenarios agudos, como un infarto agudo al miocardio. Una isquemia activa, ¿no? Pues hace que este ventrículo esté muy vulnerable y desarrolle arritmias como taquicardias ventriculares polimórficas, que son las formas más frecuentes de ver en el contexto de un síndrome coronario agudo, un infarto agudo al miocardio. Son escenarios donde uno va a identificar esta situación. También lo podemos ver en una patología muy común, clásica, ¿no? Que es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Pacientes con corazón sano, pero que la carga adrenérgica asociada al ejercicio, otros factores que generen taquicardia, predisponen a la aparición de arritmias ventriculares y que luego degeneran en una taquicardia polimórfica. Y así hay una lista gigante, ¿no? Que podría seguir avanzando, pero son las más comunes. Ujú. Aquí también nos preguntan, doctor, si nos dice, doctor, entonces la diferencia entre taquicardia y fibrilación en el EKG es que en la taquicardia los QRS anchos son más pronunciados y en la fibrilación son más pequeños.
Bueno, esa es una situación. Recuerden, fibrilación ventricular es paro cardíaco. Tienen que recordar siempre eso, ¿no? Fibrilación ventricular es paro cardíaco. Y la fibrilación ventricular son estas ondas, miren ustedes, como ven en la pantalla, ondas pequeñitas, ¿no? Pequeñísimas, que están ahí, ¿no? Son fasciculaciones prácticamente, parecen artefactos, ¿no? Miren ustedes de uno, miren de dos, miren de tres, parecen artefactos, pero el paciente lo ven, está en paro. El paciente está, no se mueve, no ventila, no respira. ¿Qué más clínica quieren para eso? Está en paro. Miren ustedes el ritmo del corazón, el paciente está así, fibrilación ventricular, ¿ok? Las fibrilaciones ventriculares empiezan muchas veces como TVs polimórficas, ¿ok? Pero conforme van pasando los segundos, ¿ok? Segundos, ¿eh? Miren ustedes, esta fibrilación ventricular cada vez se hace más fina, hasta que el paciente ¡pa! Hace asistolia y se acabó, ¿ok? Entonces, cuando estás en una parada cardíaca, a más rápido desfibriles el paciente, más rápido sale. A más tarde llegues, ya va a ser no desfibrilable incluso, ¿no? O sea, no hay que masajear y la posibilidad de sacar al paciente para cada vez es peor. Pues ustedes saben, ¿no? Cada minuto que pasa en una parada cardíaca habla de menos chance de sacar al paciente. Y esto es lo que no sé si es que están viendo mi pantalla clarito, no sé, o qué cosa estoy mostrándoles. ¿Sí lo ven? Sí, doctor, Acá sí estoy se ve. mostrándoles eso, ¿no? Miren ustedes Ujú. cómo la fibrilación ventricular empieza aparentemente con amplitud importante, pero a los 10 segundos o a los 30 segundos, miren, a los 45 segundos, a los 80 segundos de que inició el paro el paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Sí, uno puede ver esta morfología, pero puede ver de repente en qué momento la parada está. A más rápido actúes, más rápido sacarás la vida de tu paciente, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿O con eso estamos bien? Mm, nos piden por aquí, a ver, sí, podría mencionar, tal vez para reforzar la diferencia entre una extrasístole ventricular y una supraventricular. Ah, muy bien, con mucho gusto. Les dije que la diferencia fundamental está en la onda P. Si ustedes tienen una onda P que precede al QRS, supraventricular, ¿ok? El ancho del QRS no se confunda, ¿no? Pues usted puede tener un extrasístole con QRS ancho, pero si tiene una onda P que lo precede una muesquita, que es una onda P, que lo precede, eso es una supra con aberrancia. Si usted tiene una extrasístole QRS ancho y no hay onda P que lo precede, correcto, esa es una extrasístole ventricular. Encima, si usted ve que tiene polaridades invertidas y encima ve una muesca al final del QRS o bajando la onda T, ventricular. Así tienes que hacer el diagnóstico diferencial. No Ujú. solamente es porque es estrecho o ancho. Sí, todas las extrasístoles que son idénticas, que tienen QRS idéntico a su sinusal, son supraventriculares. El problema es cuando son QRS anchos. Ahí está la clave, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Eso Listo. sería todo. Sí. Bien, Gracias, Martín, doctor, perfecto. nuevamente por la clase de hoy. Y bueno, ya seguramente en otra oportunidad nos estamos encontrando con el doctor. Bueno, ya les hemos compartido la información sobre el curso y también hemos mandado el link para el sorteo de las 3 becas. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, los espero entonces, ¿ah? Espero que nos acompañen en este curso tan importante que estamos promoviendo de electrocardiografía avanzada. Van a aprender muchos tips a poder diagnosticar pues la localización de la vía accesoria, cómo diferenciar una taquicardia supraventricular, una ventricular, un montón de cosas, marcapasos, a entender un poco este concepto, arritmias en deportistas, en pacientes pediátricos, toda la información interesante que creo para reforzar lo que están atendiendo en este curso tan importante que están desarrollando sus compañeros. Muy bien, gracias Martín, gracias a todos por haberme permitido este espacio y acompañarlos y que sigan disfrutando de este curso tan maravilloso. Saludos. Saludos, doctor. Hasta luego. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Como mencioné, el link del sorteo ya lo he pasado por el chat. Más o menos estará saliendo el resultado en 1 hora por ahí, ¿no?
Muchas gracias, chicos. Sí, sobre las diapositivas, chicos, siempre se envían en cuanto los doctores nos las manden. Pedimos su comprensión para eso. Siempre a veces los doctores demoran un poquito en responder. Sí. Sí, chicos, yo sé que todos quisiéramos tener las diapositivas así en cuanto termine la clase, pero nosotros escribimos y escribimos a los doctores. Sí, en cuanto tengamos las diapositivas se van a subir al aula virtual. Gracias, chicos.